Por Teletrack Televisión arranca Afuera de la Cancha. Un encuentro siempre necesario. Una conversación que vale la pena ver. Porque hay entrevistas que salen en la tele cuando los protagonistas hablan afuera de la cancha. Afuera de la Cancha. El podcast de Todos en el Partidor ya está en el aire. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenido a un nuevo encuentro en Afuera de la Cancha, el podcast de Todos en el Partidor. Estreno de la semana, después de las carreras del Club Hípico de Santiago, en lo que es el programa emitido, después del cronómetro palmeño. Por supuesto, estamos en nuestras reiteraciones los días sábados, los días domingo, y después de las carreras del Club Hípico de Concepción. Así que usted tiene la posibilidad de vernos en 4 oportunidades durante la semana, y siempre es bueno poder partir comenzando el mes de junio con otro buen invitado. Ya estamos a puertas de cumplir 40 ediciones del podcast de Todos en el Partidor. El agradecimiento a quienes están en sintonía, a quienes nos van a seguir, a quienes van a interactuar con nosotros, porque el público es mucho, sobre todo en nuestras redes sociales, que nos siguen fielmente a través de Todos en el Partidor. Y recuerden que cada uno de los capítulos en el canal de YouTube de Todos en el Partidor, ustedes los pueden ver las veces que quieran. Ahora lo pueden repetir, capturar imágenes, algún momento que le pareció entretenido, y compartirlo también en sus redes sociales. Hoy para nosotros es un privilegio poder tener un nuevo invitado. La verdad que vamos a hablar de todo, ¿eh? Así que lo saludamos, Roberto Palumbo Miranda, ¿cierto? Sí, porque si no se enoja Miranda la mamá. por mi madre. Roberto Palumbo Miranda, subgerente del Club Hípico de Santiago, una trayectoria importante, ADN hípico, de tomo y lomo. ¿Cómo no enamorarse de esta actividad si se crió en las patas de los caballos? Así que, Roberto, que agrado saludarlo, bienvenido a esta edición de Afuera de la Cancha. Y bueno, aunque usted no lo crea, este programa se va a hacer corto. Usted me decía, hay muchos temas que hablar, y claramente hay muchos temas que hablar. Así es, pues la hípica da para todo, Mario. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar acá presente. Y te aprovecho también de dar las gracias, creo yo, hablo en nombre de toda la industria, a ti y a todos tus colegas por el tremendo trabajo que hacen, ya sea a los que tienen medios o generan contenido, porque la hípica cuesta mucho visibilizarla, y creo que este tipo de espacios cumplen un rol fundamental. Así que agradecimientos para ti y todos tus colegas que se dedican y se parten el lomo ahí todos los días haciendo contenido y haciendo prensa aquí en la actividad hípica. Nos gusta mucho esto, ¿eh? De alguna forma... Hay que ser masoquista para esto, Mario. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa es la palabra exacta. Pero después de la pandemia tuvimos que reinventarnos, aparecieron nuevos mecanismos también de información. La pandemia trajo consigo buenas cosas, malas cosas que fueron quedando atrás, pero muchos medios se tuvieron que reinventar. Así es, pues digitalizar mucho más también. Exacto, lo conversábamos afuera antes de entrar acá, que ha tenido un boom el tema de los podcasts, y creo que esto ha logrado cubrir efectivamente un espacio que no estaba cubierto en la hípica. Así que bienvenidos a los podcasts. Creo que han sido una verdadera sumatoria, no solo para la hípica, sino para un poco dinamizar y agilizar todo lo que es contenido de medios y de prensa en todas las actividades. Así que bienvenidos sean. Está fuera de la cancha, pero también está en el partidor del Club Hípico de Santiago, que ha sido también un segmento importante para la parrilla programática de Teletrack Televisión. Efectivamente, ha logrado complementar bastantes cosas que teníamos ahí en el Club Hípico, algunos espacios muertos. Está ese podcast, está el que conversábamos también de Pedro con Nacho, y en general creo que todos cumplen una labor muy importante y llenan pequeños espacios, cada uno apunta en una cosa distinta, y en general creo que como industria tenemos el lujo y la suerte de que efectivamente hayan muchas voces que hablan de muchas cosas, y así se pueden cubrir todos los temas. Así que bienvenidos sean. Sí, y lo importante es que poder entregarle la hípica al mundo. Hoy día las redes sociales son un eslabón importante, son una mano amiga importante para, más allá de poder hacer un programa, de poder estar hoy día por el canal de la hípica, lo que se puede lograr a través de los reels, masificarlo en redes sociales. Es increíble cómo ha crecido eso. Así es, pues bueno, los paradigmas se van votando, como lo dijiste tú, con la pandemia se votaron varios. Por ejemplo, yo creo que el más significativo de la industria es cómo se mudó el juego presencial al juego remoto. Tal vez la comodidad antiguamente hacía que era difícil dar ese paso, pero claro, con la pandemia, las sucursales cerradas, estaba prohibido ir a la cancha, la gente se movió a eso. Y así pasaron este otro tipo de cosas. Así que no hay mal que por bien no venga. La pandemia efectivamente fue
fue bien dramática para toda la industria hípica, pero dejó ciertas cosas que son buenas y que van a ser bastante valoradas en el futuro, como por ejemplo este tipo de espacios nuevos. Roberto, no le quiero decir don Roberto porque usted es menor que yo incluso. Don Roberto hay uno solo y es mi padre, así que dejémoslo Roberto nomás, no te preocupes. Aparte no soy dueño de nada, así que Roberto nomás. Su padre que también es el gran culpable, ¿eh? Así es. De poder heredar. Cuando uno analiza, dice, ¿quién te trajo a la hípica? ¿Cómo llegaste a la hípica? En mi caso, mi papá es el culpable y en el caso suyo también. La gran mayoría de los casos los papás son los responsables, y en este caso no es la excepción. Efectivamente, bueno, no es ningún secreto, mi viejo ha sido un criador durante mucho tiempo, y yo tuve la suerte de que yo nací, digamos, y me crié en el momento en que él estaba en su prime, en su peak como criador y como propietario. Por lo tanto, el enganche hacia la actividad fue bastante más fácil que si hubiese tocado tal vez en años más malos, por así decirlo. Uno cuando se engancha en esto y más encima viene aparejado de ciertos triunfos que a la larga son buenos ratos en el fondo, así que sea bastante más fácil quedarse enganchado, y así fue. Así que efectivamente él es el responsable. Yo siempre digo que me lleva a los corrales antes que a matricularme al colegio, así que aprendí un poquitito antes de los caballos, antes que el resto de las cosas, así que ahí está el verdadero responsable, pero siempre lo decimos como en tono de broma y con mucho cariño, porque efectivamente si no hubiera sido por él, yo no hubiera conocido este mundo, y un mundo que me abrió las puertas después de terminar mi carrera universitaria, y fui haciendo carrera ahí adentro, y efectivamente soy muy agradecido porque me ha dado muchas herramientas y me ha formado como profesional, así que eternamente agradecido de mi viejo que me metió en esto y de la oportunidad que he tenido de trabajar también en la hípica. Sí, un saludo para don Roberto Palumbo padre, que de seguro nos está viendo. A ver, en términos familiares, no necesariamente te tienes que enamorar de la actividad, porque hay muchos casos que hay nietos, hijos de criadores que no se enamoran. Van, sí, les gusta, se sacan una foto, pero en el caso tuyo tú te enamoraste. ¿Qué te atrapa tanto de la actividad, Roberto, de haberte criado en los veranos en el criadero, los colores, el ruido de casco, los hipódromos? ¿Qué pasa en Roberto Palumbo, hijo, que se enamora tanto de esto y hoy día lo tiene más vivo que nunca en la hípica? Yo creo que son un cúmulo de cosas, Mario. Aquí nadie se queda por los triunfos, te lo aseguro. De 1.635 carreras, por ejemplo, que se corren en un hipódromo al año, uno como propietario tendrá la suerte de ganarte 1, 2, 3, como mucho. En general, tú pasas malos ratos en la hípica. O sea, te llama el preparador que selecciona este caballo, hasta 3 meses te para. Te llaman del criadero que reabsorbió la yegua. Se abre la puerta del partido y el jinete tenía que venir adelante, frena el caballo. O sea, al final terminan siendo muy pocos buenos ratos versus los malos ratos que uno pasa. Y eso yo creo que es lo principal de esta actividad, que te enganchan momentos muy cortitos y muy chiquititos, pero que te quedan para siempre. Y al final creo que eso ha sido lo más importante, los recuerdos que tengo con mi viejo cuando chico, con mi madre en el criadero, y la sucesiva de buenos momentos que hemos pasado con mi papá en la actividad hípica. Yo creo que son lo principal que te hace engancharte. Después, claro, está el amor, por ejemplo, por los caballos. O sea, son animales que son súper nobles. Los que hemos tenido la suerte de trabajar con caballos, sabemos que tú vienes a estar en un muy mal día, te metías a la becerrera con el caballo y resulta que se te van todas las malas vibras. Entonces, también es un animal súper noble en el cual uno aprendió a querer, y creo que también es la otra patita, por así decirlo, que te hace engancharte de esta actividad tan linda. Roberto Andrés Muñoz es nuestro editor y vamos a mostrar ahora en pantalla una secuencia. No te lo imaginas, encontramos una foto tuya cuando eras muy niño, recibiendo una copa en el directorio del Club Hípico de Santiago. Transformamos la secuencia a cuando ya eras más adolescente, acompañando a tu papá como propietario. Y la tercera secuencia es entregando un premio como jefe de Stubbook. Es una secuencia maravillosa desde niño en distintas etapas, pero siempre en el Club Hípico. Sí, bueno, el Club Hípico tampoco es ningún secreto para nadie, digamos que yo trabajo ahí y efectivamente ha sido mi casa, pero ya desde vamos antes, a llegar a ese punto. Ya vamos a llegar a ese punto, pero desde antes de empezar a trabajar ahí, mi hijo tenía un amigo que se llama Roberto Allende, que todos lo conocerán, fue presidente y director del Club Hípico durante mucho tiempo, y claro, nosotros salimos el sábado en la mañana con mi viejo, pasábamos a buscar a don Roberto y nos íbamos a la cancha. Íbamos a la cancha y íbamos a los trabajos, pasábamos los corrales, ver los caballos, etcétera. Y claro, uno cuando iba con mi viejo nomás, tú ibas a los puros corrales, ¿no? Pero cuando íbamos con don Roberto, el tour era un poquitito más complejo, más grande, terminaban los entrenamientos. Por supuesto, y ejercía bastante presencialmente su rol, por así decirlo, porque una vez que terminábamos en la revisión de los caballos en los corrales, íbamos a la cancha. Y ahí estaba don Roberto sacando las piedras una por una, pasaba a hablar con los encargados,
gente que trabajaba ahí, daba instrucciones, se empapaba un poco de lo que pasaba en el club. Y por lo tanto, todas esas visitas a mí me empezaron a hacer echar un poquitito de raíces, por así decirlo. Y fue donde yo me crié, digamos, en la pata de los caballos, fue en el criadero y en el club hípico. Por lo tanto, para mí el club hípico se ha convertido en una segunda casa. Le tengo tal vez un cariño un poquitito más grande del que me gustaría tenerle y tal vez que debería tenerle, pero es precisamente por eso, porque llevo 30 años yendo para allá en distintas circunstancias y he logrado hacer amistades, he logrado pasar muchos ratos buenos y por lo tanto eso va quedando grabado a fuego y hace que el club hípico se haya terminado convirtiendo en mi segunda casa. Cambió como el tono cuando hablaste de Roberto Allende. ¿Te dejó un recuerdo? Sí, por supuesto, don Robert era un... ¿Cómo se recuerda? Un 7, que en el fondo... A ver, yo todavía no conozco a alguien que diga una mala palabra de él. Y eso habla de lo que fue él como persona. Siempre cumplía lo que prometía, siempre de un trato afable, trataba de entender los problemas, de entender a la contraparte, se ponía en los zapatos de los demás. Por lo tanto, tenía un modelo de gestión que creo yo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Y también es un tipo de personaje que también se ha ido perdiendo con el tiempo en la hípica. Antiguamente en la hípica valía mucho más la palabra que un papel firmado. Exacto. Y eso era lo que Roberto Allende encarnaba. Por lo tanto creo que el club hípico que hay en gran parte se lo debemos a él. Y también, más allá de lo estrictamente hípico, él, al ser amigo de mi viejo, compartí mucho con él y creo que me dejó muchas cosas buenas. Y cuando una persona de la nobleza de don Robert tiene o más bien yo tengo el gusto y el honor de poder estar con él te chorrea todo eso y creo que ha sido uno de los grandes faros que uno ha tenido dentro de la actividad, digamos, y siempre lo vamos a tener en muy alta estima, don Robert. Un buen tocayo. Un buen tocayo, sí. Aparte tengo la suerte de haberme llamado igual que él, igual que mi padre, así que un honor llevar ese nombre. Para la semana previa a los criadores, en el ascensor derecho, que está más cercano a la Troya, me encontré con Juan Curio, que también fue presidente del Hipódromo Chile mucho tiempo. Y ¿sabes qué pensaba, Roberto, ahora, escuchándote con tanto cariño al expresarte de Roberto Allende? De alguna forma, tanto Juan Curio como Roberto Allende dejaron un legado en la actividad importante, que hasta el día de hoy se siente en el ambiente, que hicieron muy bien el rol de presidente de cada institución, de los hipódromos en Santiago. Sí, bueno, y tuvieron presidencias también bastante largas. 25 años creo que fue Juan Curio, no sé cuánto don Robert. Puede ser, don Robert yo creo que fue un tiempo más corto. Pero claro, cuando uno trabaja tanto tiempo en una institución, en el caso de los dos personajes que acabamos de nombrar, y que aparte son muy buenos en lo que hacen, eso termina dejando huellas, digamos. Y claro, yo el caso del hipódromo no lo conozco de tan cerca, pero sí conozco el caso del club. Y en el club actualmente trabajamos cerca de 400 personas, de las cuales hay muchos que estaban en la época de don Roberto, y yo vuelvo a insistir, ninguno de ellos tiene una mala palabra hacia él. Por el contrario, tienen muy buenos recuerdos y muy buenas experiencias. Yo creo que gran parte de la cultura que hay actualmente, por lo menos en ese lugar donde trabajo yo, se debe a la herencia de don Robert. Y me imagino que en el hipódromo también habrá muchas herencias de Juan Curio, porque trabajaron mucho tiempo ahí y fueron, yo creo que también elementos bastante clave en momentos que fueron críticos para la industria. A finales de los 90 claro. Hubo una crisis bastante fuerte, se tuvieron que hacer varios movimientos bien estratégicos y ellos creo que fueron una parte importante de esos movimientos que se tuvieron que hacer. Roberto, ingeniero comercial. Sí. Y en pandemia asume un rol importante en el club hípico, uno de los primeros roles, en la parte de operaciones de área hípica, en la parte operacional de área hípica. Sí, yo, a ver, tuve ¿Tú primer trabajo en el club o uno antes? Hubo uno antes, yo tuve la suerte de hacer mi práctica profesional en el club hípico mientras estaba terminando la universidad. Después tuve la suerte de hacer mi segunda práctica profesional en el mismo club hípico cuando todavía no terminaba la universidad. ¿Y esas prácticas laborales fueron en qué área del club hípico? En el área comercial. Comercial. En el área comercial, sí. Y posterior a eso, yo cuando termino la universidad, la termino en el primer semestre, tuve un ramo ahí medio porfiado que no tuve que especializarme en él y en el fondo me terminó descuadrando un poco la malla y me queda todo un semestre libre en la universidad, porque tenía que empezar el posgrado que partía en marzo y había terminado en junio la malla académica. Por lo tanto tuve un semestre libre en donde no tenía muchas cosas que hacer, por lo tanto ahí decidí irme a Australia. Y ahí me terminé de enganchar de esto y a la vuelta del viaje a Australia termino de estudiar en la universidad haciendo este posgrado mientras trabajaba part-time en el club, también en el área comercial. Y una vez ¿Qué fue a Australia? A trabajar como cuidador.
¿Cómo cuidador? Así ¿Con es. los caballos? Con los caballos, efectivamente. Estuve 6 meses en el corral de la preparadora Kay Waterhouse, que es la preparadora que hay en Australia, es la hija de un gran preparador que después heredó el corral y en el fondo hablar en Australia de Kay Waterhouse es como hablar de Bob Baffert en Estados Unidos. O sea, es la preparadora y tuve la suerte de ir a parar allá. Y trabajé durante 6 meses como cuidador, una bonita experiencia y me terminé de empapar de esto y terminé de enamorar también de los caballos, tío. Oye, Roberto, pero claro, esa motivación nace, me imagino, hijo de criador, de propietario, con los caballos, pensando en algún momento de tu vida probablemente ser preparador, ¿o no? No necesariamente, Mario. Mira, Es una motivación sí, importante. en el fondo yo tenía un semestre libre. Eso era lo primero. Y tenía ciertas amistades también que se habían ido para allá. Australia tenía un programa para hacer visa, un programa que se llama Work and Holiday, que en el fondo te dan visa para ir a hacer trabajo no profesionales. Y habían hartos chilenos que estaban en las mismas y dije, bueno, si tengo un semestre libre, ¿por qué no, digamos? Sí. Y Quiero ocuparlo. Exactamente, y en ese tiempo José Luis Gatica, que también un gran amigo de mi viejo, estaba criando en las Puertas de Hierro, en el campo de mi viejo, tenía un cliente que se llama Arthur Darivas, que tuvo colores, un par de yeguas buenas, que era australiano. Entonces, bueno, cuando me fui para allá dije, bueno, ¿por qué no me hace la movida? Y él me consiguió, digamos, esta pega en el corral de Kay Waterhouse. Y estuve allá 6 meses trabajando de sol a sol. Todos los días. Linda experiencia, imagino, ¿no? Preciosa experiencia. ¿Sí? Y también me sirvió bastante para darme cuenta los distintos, al final, tipos de preparación que hay en el mundo. Aquí en Chile el trabajo es muy enfocado en mantener al caballo en un estado para poder correr. Claro. ¿Cierto? Hay tampoco ningún secreto que la hípica en Chile se corre mucho, por las razones que sabemos. Y claro, uno llega a Australia, el caballo corre cada 3 meses. Entonces, claro, un modo de preparación 5 o 6 carreras completamente en el año con suerte. como mucho, claro. Entonces, para mí fue choqueante, por así decirlo, darme cuenta que había una hípica con realidades bastante distintas a la que teníamos nosotros. Pero en general, solo buenas experiencias, buenos recuerdos. Y nada, un viaje increíble que voy a atesorar para toda mi vida. Sí, increíble porque volviendo a Chile, los caballos que menos corren son los del proceso. Exacto. Tendrán, no sé, 13, 14 carreras y hay una buena planificación, a no ser que se corran carreras alternativas, pero eso es lo que corre un caballo una vez al mes, cada mes y medio en Chile, dentro del proceso. ¿Para qué hablar del handicap? Hay caballos que corren 6, 7 veces en el mes. Claro, y yo tiendo a pensar que pasa eso también, Mario, porque no hay mucha carrera para los caballos del proceso. Tal vez si hubieran más clásicos, correrían bastante más seguido. Pero sí, es la excepción en la hípica chilena, los caballos del proceso generacional y tal vez, no sé, los caballos buenos fondistas que tienen una carrera al mes, se dedican a correr esa carrera. Pero en general la hípica en Chile se sustenta con una mayor participación de los propios caballos. Bueno o malo, no lo sabemos, es la hípica que tenemos, es la hípica que nos gusta también. Pero también implica que hay una manera distinta de preparar. Y tal vez en Australia se preparaba más, en Chile se mantienen más los caballos. Claro, exacto. Pues esa puede ser como la principal diferencia. Regresas de Australia y está el vínculo con el club hípico ahora en lo que estudiaste. Claro, ahí, bueno, yo vuelvo a Australia, me queda un año en la universidad, el último año de posgrado, y sigo trabajando en el club hípico de manera part-time, ya como analista del área comercial. Y una vez que termino la universidad, se me ofrece reemplazar a Jaime Díaz de Valdés en el Studbook, que se iba a retirar. Y desde ahí que me quedé trabajando A retirar por el tema de club hípico. jubilación. Por tema de jubilación, sí. Culminado un ciclo de vida. Sí, Jaime importante. estuvo casi 40 años en el Studbook. Otra eminencia, otra persona que todo el mundo conoce y del cual todos tienen muy buena opinión y del cual me agradezco mucho haber aprendido. Y posterior a eso viene como dices tú, el año de la pandemia, el 2020. Y el antiguo gerente de operaciones del club hípico, Patricio Vidal, que había reemplazado a Enrique Yuras, y que él renuncia para buscarse, o sea, una pega nueva, digamos, y se abre un proceso. Y el club hípico me termina dando la oportunidad para reemplazarlo a él en la gerencia de operaciones hípicas en Primer Río, que es tragicómico, en marzo del año 2020, porque claro, fue súper bueno para mí tener un paso lateral súper importante, un gerente de operaciones de una empresa que no podía operar, entonces era bien Increíble, claro. increíble, y así estuvimos aquellos largos 4 meses y medio en donde estuvimos sin competencias en el club. Pasamos, la última fue los últimos días de marzo de ese año y retomamos la actividad, todavía lo recuerdo, el lunes 17 de agosto. Tenemos 4 meses y medio, un poquito más de 4 meses y medio sin correr.
bastante desafiante desde el punto de vista laboral esos meses. Pero bueno, fue la pandemia que nos tocó vivir, las reglas que nos tocó jugar y yo creo que también hay que sacarse el sombrero. Tal vez nos estamos desviando un poco de la pregunta que me hiciste, pero creo que un buen momento también para hacer el reconocimiento, porque la industria hípica zafó de la pandemia gracias a la resiliencia de sus actores. Estos 4 meses y medio en que estuvieron todos los gremios trabajando gratis. No habían carreras, no habían premios, no habían asignaciones. Claro. Los propietarios metiéndose la mano al bolsillo, los criadores haciendo el aguante para poder llegar a los remates. O sea, yo creo que esos 4, bueno, el Club Hípico estuvo puntualmente 4 meses y medio, pero la crisis duró casi un año, digamos. Ese año de pandemia, que la hípica haya salido jugando como salió jugando, yo creo que habla muy bien de ella y de la resiliencia que tienen todos los actores. Exactamente, sobre todo porque era una actividad presencial, Sí. que pegó muy fuerte. Bueno, y ahí volvemos un poco al comienzo de la conversación, Roberto, de lo que se tuvo que inyectar nosotros como medios de comunicación y también ustedes en el trabajo telemático. Habían comunas que estaban en cuarentena, los trabajadores no podían ir al hipódromo, otros que sí podían, entonces fue un trabajo, bueno, fue difícil ese comienzo. Desde el punto de vista logístico fue un desafío grande porque, claro, o sea, está lo que dices tú, Mario, que claro, tú podías estar, que la Comuna de Santiago, por ejemplo, podía estar en, qué sé yo, fase 1. Claro. Por lo tanto te permitía, o fase 4, yo me acuerdo si las menores eran más graves o las más altas eran más graves, no me acuerdo, pero si estabas en fase 3, por ejemplo, y podías operar, resulta que tus 2 relatores viven en una comuna que están en fase 1, pues, y no pueden venir a trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Sacando permiso al que sí estaba en la comuna que podía venir a trabajar. Entonces logísticamente era un tremendo desafío. Y aparte que... Y así con todos los integrantes, sí, cuidadores, jinetes... Con todo. Claro, los cuidadores por lo menos tenían un salvoconducto permanente. Especial. Y yo creo que se hizo una buena gestión con las autoridades de la época para que, obviamente, si hubieran o no carreras, los cuidadores pudiesen ir a hacer su trabajo todos los días, porque si no los caballos hubiesen terminado, Dios sabe en qué situación. Pero lo más desafiante de todo, Mario, es que el señor Mañalich y el señor París no eran muy condescendientes con los que teníamos que armar toda esta cuestión, porque te avisaban los cambios de cuarentena de un día para otro. Exacto. Entonces tú tenías todo el cuento armado para el día viernes y llegaba el ministro de Salud el día siguiente, entre fase 1, la Comuna de Santiago. Tú tenés que cambiar todo tu... Se retrocedía. Todo, claro. Traer cajeros de comunas que no estaban en cuarentena, era todo un enredo, pero bueno, parte de las vicisitudes que tocaron vivir y afortunadamente se logró sacar la pega adelante. Cuando pasen un poquito más de tiempo al respecto, se va a tener que mirar este periodo como un ejemplo de cómo las industrias en general tienen que adaptarse para salir al paso a ciertas crisis que no son ni deseables ni tampoco fueron programadas. Es una cuestión que llegó de la noche a la mañana a tocar la puerta y la industria se adaptó y creo yo muy buena manera. ¿Un trabajo complementario el estar en Studbook y en área hípica, el que tuviste que hacer? ¿O tuviste que soltar uno para poder tomar el otro? No, afortunadamente el Studbook, esto siempre se lo agradezco a Jaime Díaz de Valdés, que ya lo nombramos anteriormente, porque traspasó un asunto que funcionaba muy bien. Y afortunadamente sigue funcionando bien, hemos incorporado un par de personas más y hemos hecho que el Studbook tenga, ¿cierto?, todas las herramientas necesarias como para hacer un muy buen quehacer. Es una institución que es clave en el desarrollo y en el quehacer del día a día de la hípica. Tú lo sufres bastante, por así decirlo, que pasa bastantes trámites por ahí para ti y para otros propietarios con los cuales trabajas. Y afortunadamente, por así decirlo, agarré algo que venía con un muy buen hilo. Así que ese vuelito se ha mantenido nomás y es una cuestión que funciona bastante bien. Pero claro, uno está físicamente en el club hípico, por lo tanto, uno estando ahí tienes el tiempo y te tienes que organizar para tratar de estar encima de todo y que las cosas sigan funcionando. Para quienes nos están viendo este programa y no saben qué es lo que es el Studbook, ¿cómo se puede resumir? ¿Qué es el Studbook en Chile? El Studbook, mira, cumple 2 grandes funciones, por así decirlo. La primera tiene que ver con la validación de los parentescos. Y esto es muy importante porque cuando un propietario va a un remate, levanta el dedo y hace una postura por un caballo, o un apostador va a una caja y hace una apuesta por un caballo, ese propietario y ese apostador, es una cuestión que se da por sentado, digamos, pero es importante destacarlo, ese propietario y ese apostador, si hay algo de lo que tienen certeza, es que el caballo al cual están comprando, por el cual están apostando, es el caballo que dice ser. Y es hijo del padre y la madre que en el papel sale. Y nieto del abuelo. Y nieto de. y que tiene el microchip y la afiliación. Y eso es infalible. Y el Studbook es una pega que es
muy, muy meticulosa, y todos los años recorre los 200 establecimientos de crianza que hay en Chile, implantan los microchips de identificación que después los van a acompañar por toda la vida a los caballos y le hacen un test de ADN, y eso lo mandamos a analizar en la Universidad de California, en Davis, y es muy importante porque en el fondo da certezas a toda la industria de que las cosas funcionan bien en ese sentido. Y la otra gran pega que tiene el Studbook tiene que ver con las propiedades de los caballos, con los dominios. Y ahí también hay un trabajo que es bien meticuloso de revisar todo las compraventas de los caballos de caballos finasangres de carrera que se producen en Chile, y en ese entonces sería equivalente como al registro civil y al conservador de bienes raíces, para hacerlo fácil la comparación. Ya. Bueno, estamos conversando con Roberto Palumbo Miranda en esta edición de Afuera de la Cancha. Hay muchas preguntas que le vamos a hacer tras este paréntesis comercial, de Studbook, de lo que está ocurriendo en el Club Hípico de Santiago, su mirada como hípico de lo que viene, por supuesto, cómo se han ido solucionando ciertos temas que son importantes destacar también. Pero eso lo vamos a hacer, Roberto, después de esta primera pausa comercial, aquí en Afuera de la Cancha, el podcast de Todos en el Partidor. Estreno de la semana junto, ¿lo puedo decir o no?, subgerente del Club Hípico de Santiago. Junto al subgerente del Club Hípico de Santiago, Roberto Palumbo Miranda. Vamos y volvemos luego de este breve paréntesis comercial. En Juan Jaque, los sueños por construirte los hacemos realidad. Todos los productos para la construcción y remodelación en un solo lugar. Amplia gama de colores automotrices, industriales y para decorar lo que tengas en mente. Nuestro equipo altamente capacitado te espera para entregarte la mejor atención. Es personalizada, son preocupados, me ayudan porque yo no entiendo muy bien de lo que necesito y ellos siempre me están aconsejando y me están atendiendo. Muy bueno el servicio. Si de ahorrar se trata, te esperamos en Avenida Fermín Vivaceta 4652 en Conchalí. Juan Jaque, la esquina de la economía. Juan Jaque no solo es el pinturero de Chile, Juan Jaque es la esquina de la economía para todos. No olvides seguirnos en Instagram y TikTok. Despachamos el mismo día. Nuestros expertos te asesorarán en todo lo que necesites. Nuestro horario de atención es de lunes a jueves desde las 8:30 hasta las 18 horas y los viernes desde las 8:30 hasta las 16 horas. ¿Y si te dijera que por solo 30.000 pesos puedes ser dueño de un caballo de carrera? Siempre fue un mundo para pocos. Caballos de millones, gastos enormes, un círculo cerrado. Equitrail lo cambió. Ahora puedes comprar una parte de un caballo de carrera por solo 30.000 pesos. Es simple. Tú eliges el caballo, compras tu participación, nosotros nos encargamos de todo lo demás. Y en tu cartola personal, dentro de equitrail.cl, puedes ver todo. Tus gastos, tus premios, los resultados de tu caballo. Cuando tu caballo gana, el premio se reparte entre todos los copropietarios, proporcional a tu porcentaje. Elegimos al preparador, al jinete, decidimos en qué carreras corre y administramos toda la operación. Tenemos 4 caballos disponibles. Un macho llamado Super Creek en el Valparaíso Sporting, hijo de Oriental Trigger y Arwa. Una yegua en el Club Hípico de Santiago llamada Canteada, hija de Flamaway y Seattle Ten. Otra yegua en el Hipódromo Chile llamada Cinderella Grey,
hija de Oriental Trigger y Lost in Triumph. Y el último potrillo llamado el Chilcano, hijo de Tis de Lobo y Tersalia por Scat Daddy, e irá al Hipódromo Chile. ¿Qué esperas para ser dueño de un caballo de carrera? Propiedad deportiva en Equitrade.cl. Valparaíso Sporting, miércoles 17 de junio, el desafío inicial, triple corona de los 2 años, en su última etapa, Clásico Copa de Plata Ítalo Traverso Pascualete, en 1600 metros, condicional para machos y hembras de 2 años, Grupo 2. La tradición histórica se hace presente con este gran clásico. Recuerde Copa de Plata, Ítalo Traverso Pascualete. Invita Valparaíso Sporting, cuna de la épica latinoamericana. Estamos de regreso en Afuera de la Cancha, viernes por la noche. Nos tocó estar en el Club Hípico hoy día y después en el estudio de Luplan para poder compartir junto a nuestro invitado. Es increíble cómo la conversación nos va llevando a un tema a otro y el programa pasa hay volando. una frase aquí, pasa volando. Así es. Pues. Sí. Pero se ha sentido cómo. Como lo dijimos al principio, la hípica da para mucho y da para divagar bastante, así que es parte de. En la hípica hay una serie de comisiones de trabajo. Está la comisión del Studbook, la comisión de patente, la comisión de los siniestros. Y está también la comisión calificadora de propietario, que tiene, creo yo, una misión importante en la hípica. La primera es, lo dice su nombre, calificar a quienes entran. Porque efectivamente esta es una actividad a la cual tenemos que cuidar. Claro. Y hay mucha plata de por medio, se mueve mucha plata, por lo tanto tenemos que asegurarnos de que todos los que tratamos de participar en esta actividad tengamos un estándar ético, por así decirlo, porque aquí está detrás la fe pública que hay en las apuestas. Y eso es un activo que tenemos entre todos quienes participamos de la industria, tratar de resguardar, ¿ya? Pero lo importante es que ese resguardo, en este caso puntual, tú me preguntas de la Comisión Calificadora de Propietario, el resguardo que hace la Comisión Calificadora de Propietario no se pase para el otro lado, que implique que no terminemos sin tener a nadie nuevo porque nadie cumple con los requisitos, digamos, ¿ya? Entonces yo creo que ahí es súper importante que la Comisión Calificadora de Propietario vaya permanentemente adaptándose a los nuevos tiempos, porque tal vez los requisitos que tenía en el año 2019 ya no son los mismos que necesitamos para calificar gente o propietarios nuevos el año 2026. 26, claro. Entonces yo creo que en ese sentido, y tal vez un poncho que no hay que solo tirarle a la Comisión Calificadora de Propietarios, sino que a todas las comisiones que trabajan en la hípica, que es importante que se vayan actualizando los parámetros con los cuales trabajan, ¿ya? Y en ese sentido sigo manteniendo lo que dije en ese momento, porque la Comisión Calificadora de Propietarios tiene, ojalá todos los años tienen que actualizar los requisitos que tiene. Y claro, tal vez en ese entonces se pedían, qué sé yo, cartas de recomendación de 7 accionistas por hipódromo y de 3 preparadores y 2 propietarios más. Y resulta que tal vez ahora, no sé, la carta de los accionistas, por ejemplo, puede hacer un cuello de botella insalvable para gente que quiere participar de esta actividad y no conoce ningún accionista. Entonces, lo mantengo, son cosas que las comisiones tienen que ir haciendo permanentemente, que es actualizar sus parámetros, porque si no la hípica se va quedando y es lo que menos necesitamos. ¿Y cuántos copropietarios que anhelan tener sus colores, pues? También. Bueno, es lo mismo porque hemos sido propietarios de muchos caballos. En el caso mío también he tenido muchos socios, pero siempre hay uno que le pica el bichito. Yo quiero ver mis colores, quiero sacar mi chaquetilla, empaparme esto junto a mi familia, sí, con mi seudónimo. Te pongo el caso más cercano. Tú estuviste en Australia, a nosotros nos toca viajar constantemente a los latinos, a Estados Unidos. Para el Día del Latinoamericano corría un caballo de Alfonso Baquet, colores chilenos, y no tuvo inconvenientes de correr con sus colores en Monterrico. Y le pasa a muchos propietarios también que en Estados Unidos no es tanto la burocracia, por decirlo de alguna manera, que te piden de tanto papeleo para que tu chaquetilla. ¿Usted es propietario en Chile? Sí. ¿Tiene cómo acreditarlo? Sí. Y corren en Estados Unidos. Entonces yo creo que hay muchos copropietarios que hoy día anhela ser propietario en Chile y le cuesta por algunos requisitos que todavía están al debe. Puede ser, y efectivamente, claro, a ver, los propietarios nuevos llegan generalmente con otros propietarios, no llegan a tocar la puerta, ¿qué es esto? Y voy a comprarme un caballo. No, generalmente alguien los empuja o los arrastra. Y el punto es que cuando uno pasa de ser copropietario a tener un stud, no es que uno suba de categoría, sino que uno termina de engancharse. Porque cuando un caballo tuyo sale con el jinete vestido con tus colores y dice tu seudónimo, ya la cuestión cambia. Entonces, el mejor traje, la mejor es el capa, la mejor antiojera. Efectivamente. Entonces,
al final el hecho de pasar a ser copropietario y tener tu stud termina haciendo que, por así decirlo, poniendo la analogía de la Guerra de las Galaxias, lo terminamos trayendo al lado bueno de la fuerza una vez que terminen inscribiendo su stud. Por lo tanto, es una cuestión que hay que tratar de simplificar. Claro. Ahí es donde está el enganche definitivo que necesitamos para que la gente que entró a esto por curiosidad, por así decirlo, se quede de manera permanente. Y eso de simplificar, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar? Probablemente sea usted un actor importante de definir ciertas cosas, pero como lo decía al comienzo, también hay un equipo que tiene que definir esto. Sí, bueno, la comisión calificadora, yo no soy parte de la comisión calificadora de propietario. Recordemos que cada hipódromo tiene un miembro ahí, están los propietarios, están los criadores también. Desde mi punto de vista deberían estar los preparadores, porque al final un propietario mal calificado, el primero que le pega es al preparador, digamos, no a la asociación de propietarios, etc. Y directamente son clientes de los preparadores. Exacto. Entonces tal vez ahí hay ciertos ajustes que hay que hacer, pero lo importante es quedarse con el concepto de que las comisiones de trabajo tienen que adaptarse permanentemente a las nuevas situaciones que les toca enfrentar, porque si se quedan con los mismos estándares que antes, vamos a empezar a calificar mal, y ahí es donde se nos van a quedar gente que queremos tener adentro, afuera, y gente que queremos tener afuera va a quedar adentro. ¿Cuál es el reclamo más permanente que hay en Studbook? ¿Qué te hace el público? Lo que pasa es que uno entiende... Que le llega el correo a Roberto Balúa, que están reclamando esto. Sí. Imagino que hay uno que se repite muchas veces, ¿no? Miren, al final uno tiene que siempre entender a la contraparte, y la contraparte también entender el por qué está el Studbook. Y de repente, claro, nosotros podemos parecer un poco minuciosos y quisquillosos en algunas cosas, pero eso siempre se hace, Mario, en el afán de tratar de resguardar a todos quienes forman parte de la industria, ¿ya? Y efectivamente, si nosotros pedimos la huella digital y pedimos la firma como está registrada en el carnet de identidad, no es para poner problemas. Nosotros nos encantaría que los trámites se hicieran rápido, digamos, pero lo importante es que se hagan bien, ¿ya? Y por lo tanto, claro, yo sé que el tema de la huella digital, por ejemplo, es un dolor de cabeza, pero al mismo tiempo es la herramienta que nosotros tenemos para, si es que hay algún problema con el traspaso, efectivamente poder evidenciar si la firma correspondía a quien tenía que poner la firma o no, digamos. Entonces, esos son como el reclamo más recurrente que diría que es el que tenemos, lo engorroso que es el tema de la huella digital. Pero bueno, es el trámite que hay que hacer para poder nuevamente hacer los trámites resguardados de la manera tal de que todos estén tranquilos en la industria. ¿Va subiendo según el IPC? ¿Va variando eso cada año? Tiene una política de precios que es reajuste por IPC. Claro, y eso es un tema más de fondo, Mario, el valor del traspaso, porque se ha tomado la decisión desde hace varios años de que el traspaso tenga un costo fijo, asociado a que se reajuste por IPC en los años, porque si no, la otra manera sería tener que cobrar un porcentaje del valor del traspaso, y eso ya creo que la industria no está capacitada como para dar ese salto. ¿Cómo te tocó vivir el tema del cambiazo que fue tan bullado a nivel planetario? Cuando llega esa noticia de que había corrido un caballo en un hipódromo de Chile que no era el que era. Y que había ganado. Y que las apuestas se habían pagado. Sí. ¿Cómo fue ese día, Roberto? Fue bien tortuoso ese día, Mario, porque efectivamente eso que pasó, que en el fondo fue una seguidilla de malas decisiones y seguidilla de fallas, por así decirlo, tanto del hipódromo organizador, en este caso el Club Hípico, como del equipo del ejemplar en cuestión, te hace pensar todo lo que acabamos de conversar. Entonces fue bien duro porque en el fondo... que no pasa siempre. No, claro, es una cuestión súper excepcional, y las veces que había pasado generalmente se paraban antes los problemas de la carrera o incluso de la orden de pago. Acá la alerta salió cuando el caballo estaba haciéndose el examen de doping en el salivario. Entonces, efectivamente fue un día súper complejo porque hizo repensar muchas cosas que estaban en la actividad que se daban por hechas. Aparte de los coletazos en imagen que eso tuvo, digamos. Efectivamente fue una jornada bien caótica, fue la primera jornada, aparte la primera jornada del año, fue la tercera carrera del año, no fue la mejor manera de partir una temporada, digamos, y fue un día bien tortuoso, pero a la larga yo creo que se terminaron tomando buenas decisiones, como por ejemplo que los apostadores no pagaran la cuenta ese día. El Hípico tuvo que pagar dos veces la carrera, por así decirlo, con tal de que nadie se pudiera quejar, porque efectivamente hubo una falencia en el control ese día de parte del Club Hípico, que afortunadamente fue el mismo Club Hípico que se dio cuenta de esa falencia con otro procedimiento en el Salivarium que sí funcionó muy bien, digamos, pero fue un día bien tortuoso, que hizo repensar muchas cosas. Yo lo que quiero dejar claro aquí, Mario, es que en el Club Hípico trabajamos 400 personas, que nos podemos equivocar, digamos,
Y hubo una persona que se equivocó. Ahí hay que ser bien directo. Y cuando hay una institución que comete un error, eso se tiene que reconocer. Claro. Reconocer la parte del error que a uno le corresponde y reparar el daño, por así decirlo, causado. Por lo tanto, yo creo que es de hombre reconocer las cosas cuando uno se equivoca y creo que el Club Hípico en ese momento actuó de manera rápida y de la manera que correspondía, siendo que iba a traer consecuencias, digamos, a su imagen, pero era lo que había que hacer. Dijiste un punto importante que yo lo desconocía. Recorren los 200 establecimientos de crianza, poniendo chip, revisando que sea el hijo de... Uh-huh. Un lindo trabajo el que se hace en verano. En verano me imagino que pasa esto, ¿no? Sí. Largo y tedioso y bonito, sí. Recorrer todo el sur, Sí. prácticamente todo el sur. Por Sí, en Chile hay establecimientos de crianza, Mario, desde más o menos altura de Los Vilos hasta Quellón, en la isla grande de Chiloé. ¿Ya? El desafío principal del Studbook en ese momento del año es que, claro, los caballos llevan un tiempo ya nacidos, y es usual que caballos se vendan después de destetados. Por lo tanto, el Studbook tiene la presión de tratar de verificar los parentescos relativamente rápido. Claro. Y por lo tanto, la única forma que tenemos de hacerlo es entre enero y febrero. Y ahí tenemos un muy buen equipo, está liderado por Paola del Pino y Juan Felipe Espinosa, que son los inspectores de criadero que se dedican a recorrer todos los establecimientos de crianza, ya sea aquel propietario que tiene una yegua en una parcela ya, donde el diablo perdió el poncho, hasta el más grande de los aras, que nos demoramos incluso 2 días en hacer la revisión. Pero parte del desafío es cubrir geográficamente todos los lugares donde se estén criando caballos en Chile y hacer la pega para la cual el Studbook está mandatado. Roberto, y todos estos recursos que ocupa Studbook para poder viajar al sur, hacer los ADN, los muestreos, todo lo que significa, salen de las platas de las inscripciones de las inscripciones de los caballos y también de las transferencias de ellos, ¿no? Claro, esas son las dos principales fuentes de ingreso que tiene el Studbook, la inscripción de los nacimientos y los traspasos. Igual hay otras cosas que se cobran, pero son movimientos menores. Por ejemplo, si tú quieres exportar un caballo, hacer el pasaporte, los certificados que hay que mandar al Studbook de donde el caballo se va a quedar, etcétera, etcétera. Son cosas menores. Las dos principales fuentes de ingresos son esas y permiten cubrir precisamente la operación que tenemos el día a día, la gente que trabaja ahí y el trabajo en terreno. Y al final lo más caro que tenemos son los exámenes de ADN. Eso es un lujo que tenemos, porque trabajamos con uno de los mejores, con el mejor más bien laboratorio del mundo. Y claro, y eso tiene su costo, pero afortunadamente todo se logra solventar más bien con los ingresos que se generan anualmente. ¿Cuántos caballos se exportan normalmente chilenos al extranjero? El año pasado fueron 40. 40, mira. Sí. Y es un número que se ha mantenido relativamente parejo, ¿eh? Sí. ¿Para distintos países? Para distintos países. Lo que pasa es que también en esos 40 están incluidos los potros que vienen a servir y se van, pero son del orden de 40 caballos al año los que se exportan. El otro día me enteré por un propietario amigo que se había vendido Mirali, por ejemplo. Mirali, que es hermana del caballo bueno que tuvo los Leones. Se me fue el nombre del caballo bueno de los Leones. Pero se usa mucho, parece. Al final Sí. creo que... Es que era un pedigree lindo, que le encantó a la gente. Lo que pasa es que antiguamente, claro, la única opción que tú tenías de exportar un caballo era que tuvieras un campeón y que llegara alguien de afuera y te lo comprara. Pero ahora se ha hecho bastante usual que propietarios chilenos vayan con sus caballos a correr. Por lo tanto, se empiezan a exportar más caballos que los que se exportaban anteriormente. O sea, no es poco usual ver en Estados Unidos muchos caballos chilenos corriendo, digamos, ya sea en Miami, en California, que sé yo, en Parks han corrido también. Al final se ha masificado mucho más la exportación de caballos de lo que era antes. Bueno, si el otro día hablábamos con Aldo Parra y claro, se venden caballos en 300.000, 500.000, $1 millón, pero hay un nicho entre los 50.000 y los 100.000 que también hay interesados que quieren comprar, porque caballos chilenos que corren en esos países. Efectivamente, y han habido varios. Y no sé, hay caballos que han salido de acá y han hecho muy buenas campañas. Claro, no ganándose el Derby Kentucky ni la Breeze, pero se han ganado muchas carreras y muchos clásicos en Estados Unidos. Así que eso habla también muy bien del nivel de crianza que tenemos en Chile, que es bastante elevado. Nosotros tenemos uno con mucho cariño en este programa, mi 3%. Exacto, ahí hay uno, por ejemplo. 3% que no fue un gran caballo en Chile, claro, ganó ciertos clásicos entre el pasto y la arena, pero imagínate, después se cansó de ganar en un montón de hipódromos en Estados Unidos, no solamente los hipódromos grandes. Se recorrió todo Estados Unidos ganando. Así ganando. Ahí está el mejor ejemplo. ¿Qué significa ser el subgerente del Club Hípico de Santiago? Para mí es un honor, Mario. Es un honor. Es un honor porque si tú lo miras desde el punto de vista no hípico, es una empresa de una sociedad anónima de las más antiguas en Chile. El Club Hípico tiene 157 años ya.
haciendo carrera. Por lo tanto, para mí es un tremendo honor y orgullo estar trabajando en una empresa que tiene tanta tradición en Chile. Adicionalmente, me ha tocado conocer el club de pe a pa, toda su operación, estar metido en todas las áreas de negocios del club, y por lo tanto a mí me ha servido mucho para formarme como profesional. Creo que ha sido una muy buena escuela. Y claro, es una industria que es bien jodida en el sentido de que es una moledora de carne, es una trituradora. Esto es 24/7, todos los días de la semana, por lo tanto es desgastante. Pero al mismo tiempo ese desgaste te permite nutrirte de muchas otras cosas que tal vez yo trabajando en otro lado no me hubiera permitido incorporarlas en mi quehacer profesional, por así decirlo. Por lo tanto estoy tremendamente orgulloso y feliz de estar trabajando en el Club Hípico. Eso desde el punto de vista profesional. Ahora, si le sumamos lo hípico, por así decirlo, ya es estar en el cielo, porque todo lo que te acabo de decir, le sumamos que es una cuestión que me gusta, claro, hace que todo sea más fácil y más llevadero. Las cosas malas de la hípica se hacen más llevaderas con el hecho de que te gusta estar metido ahí. De las últimas 2 décadas nos recordamos el nombre de Juan Pablo Lira como gerente del Club Hípico. Hoy día me imagino que se tiene que trabajar sí o sí codo a codo con Enzo Giacometti, que es el gerente general. Sí, claro, bueno, yo entré a trabajar al club con Juan Pablo como gerente. Aprovecho de mandar un gran saludo, un tremendo formador, por así decirlo. Gran parte de lo que soy como profesional se lo debo a él también, y actualmente me toca trabajar codo a codo con Enzo, que vino también a cambiarle un poco el aire al Club Hípico después de la jubilación de Juan Pablo. Y ha logrado, creo yo, dinamizar de buena manera la parte interna, por así decirlo, del Club Hípico. Así que estamos bien motivados porque vienen varios desafíos por delante para el club. El club ha logrado durante los últimos años diversificar su línea principal, que son las apuestas de caballo, específicamente con el área de eventos. Y claro, hacer convivir los eventos con la operación hípica es un desafío. Es un desafío, pero es un desafío que tomamos con la mejor de las ganas, porque efectivamente ha sido un elemento que ha permitido pasar los años malos de la hípica con otras líneas de negocio, y nos han permitido por lo menos hacer mantener la operación que tenemos, digamos, con los eventos. Pero sí es un desafío. O sea, es un desafío cuando tú tienes Greenfield, que son 80.000 personas, digamos, metidas adentro de 4 pistas de carrera. Es un desafío hacerlo. Y creo que hemos logrado con el tiempo hacer unas dinámicas bien llevaderas para que estos tipos de eventos que son invasivos, generan ciertas externalidades, vayan siendo cada vez menos invasivos y vayan generando menos externalidades negativas, y por lo tanto sean más llevaderos para toda la industria. En el Club Hípico efectivamente hay preparadores, Mario, que llevan contrato muchos años. Antes que naciéramos incluso. Claro, probablemente sí. Y hay otros que llevan muy poco tiempo. Y efectivamente hay ciertos... Cuando entre esos dos tipos de contratos se han desvirtuado los precios, ¿ya? Pero en el fondo la política del Club Hípico es la licitación, y creemos que eso es lo más sano, porque efectivamente el Club Hípico en una licitación puede ponderar una sinfín de cosas, ya sea el canon de arriendo, como la participación de ese preparador en la programación del Club Hípico, la capacidad de crecimiento que tenga, y en el fondo la licitación le permite siempre al Club Hípico elegir quien cree que es el que mejor va a ocupar ese lugar para el desarrollo de la actividad. Y en ese sentido el Club Hípico mira a los preparadores como socios estratégicos. Al final los preparadores son los que traen los propietarios nuevos. El Club Hípico, o los hipódromos en general, no andan con una caña de pescar, ¿cierto?, en el río sacando propietarios nuevos. Esa pega la hacen los preparadores. Claro. Los preparadores también son los que inscriben. Por lo tanto la dinámica del club con los preparadores es esa, es de convertirse en unos socios estratégicos, en donde el Club Hípico se va a beneficiar cuando al preparador le vaya bien. Claro. Y en ese sentido tenemos que siempre tratar de apoyarnos, porque tienen una pega que yo creo que es muy importante, que es levantar propietarios nuevos. Exacto, y sobre todo cuando se entiende que estos pagos son a través de cartolas, porque yo soy propietario y me imagino que el mantener mi caballo dentro de una pesadera está dentro también de mi costo, de lo que yo tengo que asumir de pagar. Claro. Entonces, efectivamente, en la pensión debiese estar incluido el arriendo de la pesebrera, claro, la mano de obra del cuidador, y me imagino que debe ser así, pues, o muchos no lo han aplicado todavía, pero tiene que ser así, pues. Finalmente el propietario es el que termina pagando ese espacio. Claro, o sea, yo siempre lo he entendido que la pensión en el fondo es una devolución de gasto. Y el preparador, y en general creo que los preparadores lo entienden así, Puede que algunos pidan de vuelta
más de lo que deberían, puede que haya algunos que cobren un poquitito más barato para tratar de no cargarle tanto la mano a su propietario, eso ya lo ve cada preparador, digamos, pero en teoría la pensión debiese ser solo una devolución de gasto y que el preparador tuviese como ingreso, digamos, los porcentajes y las asignaciones, eso sería el modelo ideal. No sé si se aplica tanto en la realidad, digamos, pero debe ser de esa manera. Cuando se habla que los hipódromos tienen pérdidas, Club Hípico destacó hace un par de años con una pérdida mayor, importante, pero quiero destacar, de verdad que lo digo públicamente, Roberto, tuvimos que apretarnos el cinturón todos los integrantes de la hípica en el Club Hípico de Santiago, para que ese monto elevado hoy día tú te ingresas a la página financiera y te das cuenta que hubo una baja importantísima y claro, en momentos complicados. Sí. En asignaciones, en llevadas, en montas, en premios, para que esto pudiera tener un equilibrio. Sí, mira, al final yo creo que estuviste con la palabra indicada, Mario. Todo esto es buscar el equilibrio. ¿Ya? O sea, aquí la hípica chilena tuvo un boom que fue artificial, que no fue real. Y ese boom se llamó ingresos familiares de emergencia y retiros de fondos de pensión. ¿Ya? Y efectivamente, tuvimos ese fenómeno andando, no al club hípico, a los hipódromos en general les fue muy bien, porque había mucho circulante, había mucho exceso de liquidez en nuestros clientes. Y eso llevó, por un lado, a una cosa muy buena, que fue el alza de premios, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el problema? Que después esa liquidez en los bolsillos de nuestros apostadores desapareció. Y por lo tanto, tus ingresos bajaron de manera significativa y de un día para otro. Esto no fue una cuestión que en 5 años, no. Claro. Entonces, cuando una industria cruje, como crujió la industria hípica hace 3 años, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ajustarse y buscar el equilibrio. Claro, tal vez para los más dogmáticos, por así decirlo, es mucho más fácil decir que hay que dar los premios al 10,5% puro y sacar el problema, porque sacaba la crisis los hipódromos. Pero haber hecho eso de manera brusca hubiese implicado otros coletazos en la industria de los cuales tal vez tampoco hubiésemos podido salir. Por lo tanto, efectivamente la industria lleva 2-3 años que han sido malos, pero que han sido de ajustes a una nueva realidad. Y afortunadamente creo yo que la industria hípica, claro, habrán meses buenos, meses malos, pero en general ya está en un equilibrio. Y por lo tanto los años malos creo yo que ya pasaron y estando la hípica en este equilibrio creo que es más fácil proyectarle hacia el futuro. Exacto. Y yo creo que ese es el mensaje que hay que tratar de dar. O sea, venimos de años malos, de los cuales hemos salido en conjunto, trabajando entre todos juntos y ajustándonos en el cinturón, como tú bien dices. Pero ya el equilibrio está próximo a llegar o estamos ahí, por así decirlo. Y lo importante ahora es construir la hípica del futuro. Exacto, pero si no se hubiese podido realizar ese trabajo que hicieron en conjunto, probablemente estaríamos estancados en ese mismo camino. Efectivamente. Y ver la hípica a futuro más complicada todavía. Porque si bien todavía falta un recorrido, falta un camino importante, lo de los patrimonios a mí me da esperanza. Ver el club hípico como lo vimos hace un par de días, ver que está llegando gente nueva, que se están marcando y sumando instancias nuevas para nuevos hípicos. La hípica vive de la apuesta en Chile. Sí, no hay otro recurso inyectable para... Y si la apuesta no acompaña. Efectivamente. Bien, yo me quiero quedar con lo que tú bien dijiste, Mario. El último día del patrimonio que vivimos en el Club Hípico fue buenísimo. O sea, se veía como si fuese un ensayo. La cantidad de gente que fue y no necesariamente llena de hípicos, sino gente que va a ver el patrimonio y le quedan gustando las carreras. Y en eso yo creo que el Club Hípico, y agradezco al área de marketing y a Felipe Ogrodnik, que han hecho un trabajo brutal con las visitas guiadas. Exacto. Nos ha permitido nutrirnos de nuestro edificio patrimonial, que es un lujo. 103 años ya. 103 años ya, y usarlo como gancho para que la gente venga a ver las carreras. Y creo que eso nos ha hecho muy bien. Pero claro, de esas visitas tenemos que empezar a asegurar el chancho, por así decirlo, y que se queden como propietarios y como público, porque si no, no nos sirve esto en el largo plazo, por así decirlo, ¿ya? Pero creemos que ahí tenemos un nicho que nos ha ido bastante bien. Le vamos a decir a Felipe que le haga una clase de estufuca. También podría ser. De cómo sacar color y todo eso. Exactamente. Se van a motivar. De todas maneras, al final entramos por ahí. Así que me quedo con esa sensación del Día de los Patrimonios, Mario, que fue una jornada tremendamente buena, no solo desde el punto de vista del juego, sino de cómo se vio el espectáculo ese día. Oiga, los haters dicen que nosotros, en el caso mío, como trabajo en el Club Hípico, nos hacemos las preguntas al hueso, que tratamos de tapar el sol con un dedo. Una pregunta y queja constante para nosotros los medios, me imagino que también para ustedes como institución, el tema del totalizador y de la pantalla gigante. Yo creo que si hay una crítica que es generalizada, ustedes no han hecho oídos sordos a este tema. Pero ¿qué pasa realmente? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta que se le puede dar a ese público que piensa que no están preocupados de un tema que claramente es importante, reitero. Sí. A ver, la pantalla gigante y el totalizador del Club Hípico son todo un tema, Mario, porque efectivamente son como unos elefantes blancos, ¿cierto?
arreglarlos para que den el espectáculo que todos queremos que den, digamos, significa un uso de recursos que actualmente el club hípico ha preferido priorizar en otras cosas, esa es la verdad, digamos, ¿ya? Pero al mismo tiempo hemos logrado, creo yo, darle una buena o revitalizar más bien el sector de pago y de All Boys con las teles que se han puesto. Tú vas a Marquesina para el Día del Patrimonio, se instalaron también una serie de televisores nuevos que buscan precisamente tal vez suplir el uso de la pantalla mientras no estén los recursos para poder arreglarla, digamos. Y ahí efectivamente tenemos un desafío, pero es un desafío que también es bien complicado de atajar, Mario, porque la pantalla del club hípico, ¿tú sabes a cuánto está del público? Claro. Entonces, en metros, claro. Por eso es tan grande la pantalla del club hípico, porque está... La pista 1 tiene 40 metros, la pista 2 tiene 25, después está la pista 3, después hay un antejardín y después está desde la calle interior hacia el público. O sea, la pantalla está, no sé, a 120 metros del público, por lo tanto tiene que ser muy grande porque si no, no se ve nada. Y claro, a pantalla grande implica problemas grandes. Exacto. Exactamente. Entonces, la respuesta para los haters es que efectivamente... pero no es un tema que no les preocupe. No se ocupa. Si el punto es que en el club hípico hay 80 hectáreas, 1800 caballos que viven ahí, y hay muchas cosas de las cuales preocuparse, y en épocas como las que hemos estado viviendo los últimos 3 años, lo más responsable es tratar de priorizar, por así decirlo. Claro. Y si bien entendemos un punto que tenemos pendiente ahí, hemos tratado de suplirlo, como te digo, de esta manera con instalaciones de muchas más teles, más pequeñas, para que el público pueda ver las carreras de ahí. Y no es solamente crítica del público y nosotros los medios, lo hizo también ver Pedro Hurtado en su discurso de criadores hace pocos días también. Una preocupación de criadores, imagínate. Oiga, para irte cerrando, porque imagínate, se nos pasó volando nuevamente este programa, Roberto, es increíble. ¿Cómo lo ordenarías? Roland Barthes, Washington City, Match One, Guaruca y Sabor a Triunfo. No venía preparado para el hecho de haber ganado un latinoamericano, creo yo que soñado. He soñado, claro, Match One, que por lo demás es el padre el abuelo de Sabor a Triunfo, ganó 2 grupos 1 en Estados Unidos, cosa que no deja de ser. Fue nominado 2 veces también a correr la Japan Cup, cosa que ningún chileno lo haya logrado. Por lo tanto, creo yo que son 2 caballos superiores, pero el hecho de haber ganado un latino... Ahora Triunfo primera. Sí, me parece que... O sea, tendría que ser muy mentiroso para decirte que eso no es una cuestión que genere un espacio especial para ella. Digamos. Después está el caballo Match One, que yo no tuve la suerte de vivirlo como vivía la otra yegua también. Ahí hay un tema de edad que me hubiera encantado nacer un poquitito antes para poder disfrutar Match One un poquitito más, pero claro, el caballo ganó el derby y, insisto, dos caballos chinos ganando 2 grupos 1 en Estados Unidos no es para mirarlo en menos tampoco. Por eso, o sea, ahí cuesta dejarlo uno en el primer lugar. O Sabor a Triunfo primero y segundo Match One. Cuesta, pero yo creo que la yegua, el latino es superior, sí. Y Roland Barthes con Washington City podrían empatar porque ganaron la polla de Potrillo y Polla Potranca al mismo día. Yo creo que empatan en porque, el tercer lugar. Sí, tienen un récord que lo habíamos comentado antes, que se batió después de mucho tiempo, pero en fondo esa chaquetilla fue el único stud que se ganó 2 grupos 1 en un mismo día en Chile durante mucho tiempo. Y aparte tuvieron la gracia esos 2 caballos de que no fueron vendidos en el remate. En el remate de esa generación mi viejo vendió todos los caballos. ¿Por qué no tuvieron postura? Porque mi viejo no tenía la política de defender, él vendía lo que salieran. Y esos 2 caballos no tuvieron postura. Mira. Se quedó quedando con una yegua y un macho, y los 2 ganaron la polla el mismo día. Después, claro, Roland Barthes tuvo la mala suerte, después del Nacional le vino un cólico, el caballo se muere 2 días o 2 semanas antes del ensayo más bien. Y Washington City, claro, tuvo que enfrentar a una super serie, fuera de serie como era Crystal House. Por lo tanto, no se dio, creo yo, la campaña que merecía la yegua. Después se termina lesionando en el último trabajo antes del derby y no puede volver a correr. Por lo tanto, yo creo que esos 2 van a empate. Y después está la yegua Guaruca, que tal vez en calidad puede haber sido mejor que las otras 3, pero fue bastante acontecida desde el punto de vista clínico, médico. Tanto así como estábamos fuera de micrófono, Mario, que Ángelo Rivera la había dejado botada para el ensayo, que tenía el campeón, paso al frente. Claro, el campeón del hipódromo, paso al frente, y mi viejo con su socio en ese momento le decidieron traer a Jorge Ricardo, a Ricardinho, el jinete que más carreras había ganado en su momento en la historia del mundo, a correr a la yegua, y la yegua se termina descontrapesando en la noche en la pesebre y no puede correr con el jinete acá, imagínate. O sea, fue una yegua que nos dejó gustito poco porque fue súper acontecida, pero en cuanto a talento te diría que andaba por ahí con los otros 4. Usted lo ordenó, pues, ¿ves? Aunque no estuviera preparado. Roberto, gracias por tu tiempo.
el mensaje final para ese hípico, para ese joven hípico, ese propietario, ese criador, ese preparador, ese jinete que ve también ese trabajo directo con la gente del Club Hípico de Santiago, a la afición, en tu cámara para ya despedir este programa. Bueno, el mensaje es que sigan creyendo en la actividad. Esta es una actividad que lleva 157 años trabajando en Chile, funcionando en Chile. Ha pasado por momentos malos y momentos buenos. Y los momentos malos han sido sopesados con el trabajo de todos los que participan en esa actividad. Lo habíamos conversado acá, un grupo de profesionales súper resilientes. Y por lo tanto, esta es una industria que ha pasado momentos buenos y malos. Vienen unos momentos malos, pero ya le van a tocar vivir los momentos buenos. Y esos van a ser los momentos en que todos vamos a guardar para siempre. Así que la invitación está a seguir creyendo en la hípica, a seguir participando de ella, que es muy bonita. Es una actividad preciosa, que no solo tiene que ver con el mundo de las apuestas, como lo piensa la gran mayoría de los chilenos, sino que es un mundo de trabajo por detrás. Y toda cosa que se hace con extremo trabajo y extremo amor y extrema pasión, como se hace la hípica en Chile, funciona y funciona bien. Así que esa es la invitación. Para cerrar, inscribirse en el nuevo proyecto que tiene el Club Hípico. Me tenté con ese proyecto nuevo, de pronosticar. Está bueno. Se llama... el Fantasy. El Fantasy. El pronosticar es un arte y eso va a traer también a que el hípico... Sí. Apuestes, así que... Por ejemplo, mira, lo hacemos bien cortito la invitación, Mario. Se viene el Mundial. En el Mundial, todos los que somos futboleros siempre salen las pollas, ¿cierto? Las pollas entre los amigos, todo. Esto es similar a eso. Claro. La gracia es que hay un sitio en donde tú puedes pronosticar tus carreras. Claro. Y en el fondo estás participando por premios solo por el hecho de estar pronosticando. Y eso tiene un grupo general, donde tú puedes competir con todos los demás, y al mismo tiempo tú también puedes ir haciendo tus subgrupos con tus amigos, con tus conocidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una nueva forma, creo yo, de vivir la hípica, porque una cosa es cuando uno va a la caja, una cosa cuando uno va a la troya de la instrucción a su jinete, y otra cosa es cuando uno está compitiendo con los suyos, digamos. Y por lo tanto, yo creo que va a ser una cuestión que va a agarrar bastante vuelo y le va a dar algún pequeño empujón a la hípica, porque efectivamente cuando tú estás metido en esta cuestión y pronosticas para ganarte este concurso las 18 carreras, bueno, te queda tal vez gustando algún caballito y vas a la caja a jugarlo. Así que yo creo que va a ser una buena iniciativa para armar una nueva dinámica en la hípica. Bueno, conocimos la vía, el trabajo y las ganas que le pone a la actividad también, que está en su ADN, de Roberto Palumbo Miranda en esta edición de Afuera de la Cancha. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Muchas gracias por su tiempo, Roberto, y será hasta la próxima, porque quedaron muchos temas pendientes para otro capítulo, ¿eh? De todas maneras, muchas gracias a ti por la invitación, Mario, y me saco nuevamente el sombrero a lo que haces tú y todos tus colegas en cuanto a la difusión de la hípica, así que felicitaciones a usted. Nos reencontramos la próxima semana en Afuera de la Cancha, el podcast de Todos en el Partidor. Hemos presentado Afuera de la Cancha, un encuentro siempre necesario, una conversación que vale la pena revivir, porque hay entrevistas que salen en la tele cuando los protagonistas hablan afuera de la cancha. Afuera de la Cancha, el podcast de Todos en el Partidor. Nos encontramos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Todos en el Partidor Producciones.